La Cancillería de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo un pronunciamiento oficial en el que pidió a la ciudadanía mantener la calma y el espíritu pacífico durante las movilizaciones convocadas para este lunes 7 de octubre en apoyo al pueblo palestino. El llamado se produce en el marco de la conmemoración de los 2 años desde el inicio del conflicto entre Israel y Palestina, un hecho que marcó profundamente la escena internacional y que continúa generando reacciones y protestas alrededor del mundo. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, destacó la importancia de que las marchas se desarrollen en un ambiente de respeto, sin violencia y con el propósito de expresar solidaridad de manera pacífica. En palabras de la canciller, Colombia es un país que cree en el diálogo, en la defensa de los derechos humanos y en la resolución pacífica de los conflictos. Por eso, invitamos a que las manifestaciones por Palestina sean una muestra de unidad, respeto y compromiso con la paz. La funcionaria enfatizó que el gobierno nacional respalda el derecho de la ciudadanía a manifestarse, pero subrayó que la prioridad es preservar la tranquilidad y evitar cualquier alteración del orden público. De acuerdo con la información divulgada por el medio Semana, el gobierno de Gustavo Petro reiteró su apoyo a las movilizaciones organizadas en distintas ciudades del país, cuyo objetivo es recordar la fecha en la que, en 2023, se desató el conflicto tras el ataque del grupo Hamas contra territorio israelí. Aquel 7 de octubre, las fuerzas de Hamas llevaron a cabo una ofensiva sorpresa que dejó cerca de 1.200 personas muertas, la mayoría de ellas civiles israelíes, además de cientos de secuestrados. En respuesta, Israel lanzó una campaña militar de gran escala sobre la Franja de Gaza que, 2 años después, continúa dejando miles de víctimas y una crisis humanitaria sin precedentes. Según el comunicado emitido por la Cancillería, en los 2 años desde entonces, el mundo ha sido testigo de la muerte de más de 67.000 personas en Gaza, en una campaña que el gobierno colombiano ha descrito como un genocidio, ejecutado bajo el pretexto de la autodefensa pero que ha cobrado la vida de innumerables civiles inocentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores recalcó que el papel de Colombia en este contexto ha sido el de promover la paz y la diplomacia como herramientas fundamentales para resolver los conflictos. La declaración, además de invitar a la serenidad durante las protestas, busca reafirmar la postura del país frente a la comunidad internacional y destacar su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Colombia mantiene su firme posición de condenar los actos de violencia indiscriminada, venga de donde venga, y de respaldar los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar un alto al fuego inmediato y sostenible, señaló la cartera diplomática. La Cancillería también aseguró que se implementarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el país durante las movilizaciones. Este punto fue destacado en el comunicado como una prioridad del Estado, recordando que Colombia, como país anfitrión de representaciones extranjeras, tiene la obligación de proteger a los diplomáticos y sus sedes. El gobierno colombiano velará por la integridad de las misiones diplomáticas, en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y hará todo lo necesario para prevenir cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad de los representantes extranjeros, enfatizó la institución. Desde las primeras horas del día, distintas organizaciones sociales, colectivos estudiantiles, movimientos de derechos humanos y grupos pro-Palestina convocaron concentraciones en plazas y avenidas principales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Las movilizaciones, que buscan expresar solidaridad con las víctimas palestinas, también exigen el fin de la ofensiva israelí en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino como miembro pleno de las Naciones Unidas. En redes sociales, miles de usuarios han compartido mensajes con el lema «Paz para Palestina» y «Alto al genocidio», sumándose a las manifestaciones que se realizan simultáneamente en distintos países del mundo. El gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los más críticos de las acciones militares de Israel. Desde el inicio del conflicto, el presidente colombiano ha denunciado lo que considera una operación sistemática de exterminio contra el pueblo palestino, y ha mantenido una postura firme frente a los organismos internacionales, pidiendo una respuesta contundente a lo que describe como crímenes de guerra. En varias ocasiones, Petro ha señalado que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante las imágenes de destrucción, las muertes de niños y mujeres, y la devastación de hospitales y escuelas en Gaza. Su gobierno, además, ha impulsado acciones diplomáticas orientadas a la suspensión de relaciones con Israel en rechazo a las acciones bélicas y a la política de ocupación en territorios palestinos. La ministra Villavicencio, en concordancia con la posición del presidente, reafirmó que la política exterior colombiana seguirá guiándose por los principios de la paz, la justicia y la defensa de los pueblos que sufren la guerra. Nuestro deber como nación democrática es alzar la voz ante las injusticias. La tragedia en Gaza no puede normalizarse ni justificarse bajo ningún argumento de seguridad.
La vida humana debe estar siempre por encima de cualquier interés político o militar, declaró. Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos colombianos para que durante las marchas prevalezca la solidaridad y el compromiso con los valores humanitarios. En los últimos meses, las cifras de víctimas en Gaza han generado alarma global. Organismos internacionales han advertido que la situación se ha convertido en una catástrofe humanitaria, con más del 80% de la población desplazada y con escasez crítica de alimentos, agua y medicamentos. Las declaraciones de la Cancillería colombiana buscan no solo manifestar solidaridad, sino también insistir en la necesidad de una solución diplomática que ponga fin al sufrimiento de millones de personas. Según el comunicado oficial, Colombia continuará apoyando las resoluciones de Naciones Unidas que insten al cese del fuego y al respeto de los derechos del pueblo palestino, además de respaldar las iniciativas que promuevan la reconstrucción de Gaza y la asistencia humanitaria urgente. Las autoridades han anunciado que la Policía Nacional, junto con los organismos de seguridad y las administraciones locales, desplegarán un plan especial para acompañar las movilizaciones y prevenir posibles actos de vandalismo o alteraciones del orden público. Se prevé la presencia de gestores de convivencia y de defensores de derechos humanos que acompañarán las manifestaciones para garantizar que se desarrollen en condiciones de respeto mutuo y de protección tanto para los manifestantes como para las autoridades. El objetivo es asegurar que las movilizaciones sean un espacio de expresión ciudadana pacífica, sin que se vea comprometida la seguridad ni la tranquilidad de la ciudadanía ni la integridad de los bienes públicos o privados, afirmó un portavoz del Ministerio del Interior. El llamado a la paz y la calma ha sido replicado por diversas organizaciones sociales, partidos políticos y entidades religiosas. Líderes comunitarios han insistido en que las marchas deben ser una demostración de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino y una oportunidad para fortalecer el mensaje de rechazo a la guerra en todas sus formas. Las calles deben llenarse de banderas, de voces que pidan justicia, pero no de violencia ni destrucción. La lucha por la paz se gana con conciencia y con unidad, expresó uno de los voceros de las organizaciones convocantes. Mientras tanto, en el ámbito internacional, los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto al fuego continúan estancados. Las negociaciones mediadas por Egipto, Qatar y Naciones Unidas han tenido avances intermitentes, pero la falta de consenso entre las partes mantiene la crisis en un punto crítico. Israel insiste en que no detendrá su ofensiva mientras Hamás mantenga su poder en Gaza, mientras que los grupos palestinos exigen el cese inmediato de los bombardeos y el levantamiento del bloqueo. En este contexto, el apoyo simbólico y político de países como Colombia adquiere un valor especial, al reflejar la solidaridad de América Latina con las víctimas del conflicto. El comunicado de la Cancillería también subraya que Colombia defiende la coexistencia pacífica de los estados y el respeto a las resoluciones internacionales que reconocen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Además, la ministra Villavicencio reiteró que el gobierno colombiano seguirá abogando por la creación de un Estado palestino soberano y viable, conviviendo en paz y seguridad junto a Israel, en el marco de las fronteras establecidas antes de 1967. La paz en Medio Oriente no será posible mientras persista la ocupación y la negación de los derechos del pueblo palestino. La única salida es política y debe basarse en el reconocimiento mutuo y la justicia, agregó. En este segundo aniversario del conflicto, el sentimiento de indignación y tristeza ha trascendido fronteras. En Colombia, los manifestantes no solo buscan recordar a las víctimas, sino también exigir que la comunidad internacional asuma responsabilidades y actúe con mayor determinación. La Cancillería, consciente de la sensibilidad del momento, ha insistido en que las manifestaciones deben ser una expresión de humanidad y no un espacio para la confrontación. Nuestro compromiso como país es con la paz mundial. Las calles deben ser un reflejo de nuestra convicción democrática y de nuestro rechazo absoluto a la violencia, manifestó Villavicencio a medida que se acercan las horas de la movilización. Las redes sociales en Colombia continúan llenándose de mensajes de solidaridad, videos con testimonios de palestinos afectados y llamados a la reflexión sobre las consecuencias de la guerra. En diferentes universidades, sindicatos y colectivos ciudadanos se han organizado vigilias, actos culturales y foros de debate para analizar la situación en Gaza y discutir el papel que debe jugar América Latina en la búsqueda de la paz. Estas expresiones de compromiso social, según la Cancillería, demuestran que el pueblo colombiano mantiene viva su conciencia frente a los dramas internacionales y su rechazo a la injusticia. La ministra concluyó su mensaje recordando que el espíritu de las marchas debe ser el de la empatía y la unidad, más que el de la confrontación. Las manifestaciones pacíficas son una forma legítima de alzar la voz por la dignidad humana, pero su fuerza radica en la no violencia. La paz se construye con respeto, no con enfrentamientos, enfatizó. Finalmente, reiteró que las instituciones del Estado estarán alertas para responder ante cualquier eventualidad,
protegiendo tanto a los manifestantes como a las sedes diplomáticas y a la población en general. Colombia se prepara así para una jornada cargada de simbolismo, en la que la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos se convierte en un punto de encuentro entre la sociedad civil y el Estado. Más allá de las diferencias políticas, el mensaje que busca transmitir el gobierno es claro: la solidaridad con Palestina debe expresarse de manera responsable, pacífica y en consonancia con los valores democráticos del país. En un contexto global donde la violencia sigue cobrando vidas, el llamado de la Cancillería colombiana se convierte en una invitación a mantener viva la esperanza de que la humanidad aún puede optar por el camino del diálogo y la reconciliación. Si te interesa estar informado sobre lo que sucede en el mundo y quieres seguir analizando cómo se desarrollan estos acontecimientos que afectan a miles de personas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema. Tu participación es muy importante para seguir construyendo espacios de reflexión y conciencia colectiva. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.